Hubo un pueblo desterrado en las montañas solitarias del norte de Italia, que conservó la luz de la verdad brillando en medio de la oscuridad de la Edad Media. Dios había provisto para su pueblo un santuario de inmensa grandeza, como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para aquellos fieles desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Ellas atestiguaban constantemente del poder creador de Dios y constituían una garantía de la protección que Él les deparaba. Dios había afirmado las montañas y las había ceñido de fortaleza. Ningún brazo podía removerlas de su lugar, sino solo el del poder infinito. De la misma manera, Dios había establecido su ley, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todos los tiempos hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero sábado. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les señalaba como a herejes, los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, se mantuvieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Un grupo de estos testigos fieles de Dios fue el pueblo de los valdenses. Su doctrina resaltaba como las majestuosas montañas alrededor y contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, sostenían su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus obscuros retiros, apartados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario, entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su religión fue transmitida como una herencia de sus antepasados. Italia es un país de contrastes. Al norte están las montañas nevadas y las praderas de los Alpes. La tierra del sur goza de un templado clima mediterráneo. Y al centro del país está Roma, sentada como si fuera una reina en medio de los mares. Es en el norte que se hallaba la iglesia de los Alpes, la tierra de los valdenses. Como si fueran cincelados de las montañas, los valles del Piamonte se extienden como radios de una gigantesca rueda. El origen de los valdenses se pierde en la oscuridad de los siglos. Según sus tradiciones, ellos fueron arrancados del sur de Italia en los siglos II y III y llevados a los valles de los Alpes. Vayamos al tiempo del cristianismo primitivo de la Roma pagana. Pablo, un anciano de canas, fue llevado a Roma como prisionero. Allí, aunque encadenado a un soldado, Pablo fue permitido testificar por Cristo en su casa alquilada durante 2 años. En medio de 2 años, el Evangelio llegó a la casa imperial de Nerón y a toda Italia. Nerón, el emperador de Roma, era un agente de Satanás, era feroz, sin dignidad y corrupto. En su reinado, Pablo fue confinado a una celda oscura y deprimente en espera de su ejecución. Nerón ordenó el decapitamiento de Pablo,
silenciando así a uno de los mayores testigos de Cristo, pero la influencia de Pablo y sus palabras escritas viven. Las persecuciones de los cristianos, que empezaron bajo el imperio de Nerón cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Muchos dieron sus vidas por seguir a Cristo. Ellos eran objeto de los odios y sospechas del pueblo. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos de ellos sufrían sentencias de muerte por no querer adorar a las falsas deidades y reconocer al emperador como Dios en la tierra. Las sentencias constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos en los anfiteatros, donde los cristianos eran despedazados por los animales salvajes. A pesar de estas persecuciones más sangrientas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A comienzos del siglo IV, durante el tiempo de Diocleciano, muchos de los cristianos perseguidos huyeron al norte de Italia. Estos predecesores de los valdenses se asentaron en los valles del Piamonte y se les conocieron como gente de los valles o los Vaudois. A medida que la persecución de los cristianos se tornaba más intensa, la violencia de la Roma pagana también aumentaba. Constantino, un emperador romano del siglo IV, había observado que los césares que persiguieran a los cristianos usualmente habían acabado mal, mientras que los cristianos continuaban creciendo en número. El emperador Constantino profesó aceptar el cristianismo basado en una experiencia sobrenatural. Yendo a Roma en una expedición, él dijo que se le apareció una cruz en el cielo junto con las palabras: «Con esta vencerás». Pero él continuó con sus formas paganas de adoración. La conversión nominal de Constantino causó gran regocijo, pero en vez de que el mundo se convierta al cristianismo,